Federico García Lorca vivió en un periodo de profundos cambios en nuestro mundo. En 1917 comenzó la Revolución Rusa y así comenzó el comunismo. El comunismo es una forma de organización social, económica y política que tiene la comercialización de medios de producción a la distribución de los bienes de consumo según la necesidad de cada uno y a la supresión de las clases sociales. En el bando contrario, el fascismo, que nació en Italia después de la guerra, la opinión pública nacionalista quedó decepcionada por las escasas ganancias territoriales que conseguidas tras la paz de Versalles. Pronto surgió el Partido Fascista, creado por Benito Mussolini, que éste alcanzó el poder por la fuerza. Sus características que son poder absoluto, supresión del sindicato y huelgas, manipulación ideológica de la población, acuerdo de letras. La Iglesia colaboraba con la dictadura. Cuando al otro lado del charco, América, había una profunda crisis denominada crash de 1929. La crisis comenzó el 24 de octubre de 1929. La bolsa de Nueva York quebró y el planeta se vio afectado, organizando una gran crisis. Las consecuencias del crash bursátil fue la ruina de miles de inversores, la quiebra del sistema bancario de Estados Unidos y el cierre de numerosas empresas. La crisis se prolongó varios años y se extendió al resto del mundo durante la década de 1930, provocando profundos cambios en nuestro sistema económico mundial. Algunas de las soluciones de esa crisis fueron las siguientes: reducción de gastos públicos, reducción de los créditos, disminución de los gastos sociales y salarios, disminución de las importaciones, liberación económica y liberación clásica. En Alemania nació el nazismo. El nazismo tiene su origen medio siglo atrás, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. El nazismo surgió tras la Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes habían sufrido muchas pérdidas económicas y sus características fueron las siguientes. Impuso un régimen ultranacionalista, totalitario, antidemocrático, anticomunista y extremadamente violento. El racismo era otra fase fundamental y de enorme peso en su base ideológica. Defendía la superioridad de la raza aria y su derecho a imponerse a los demás, con unas consecuencias desastrosas que fueron las siguientes: la destrucción de las ciudades, infraestructura y campos de cultivo. Así Europa quedó destruida. Esta destrucción afectó a los medios de comunicación, ya las industrializaciones industriales. En cambio, centrándonos en España, el hecho más destacado fue la Segunda República. Tras el fracaso de la dictadura de Primo de Rivera, el rey Alfonso XIII no le quedó más remedio que convocar elecciones municipales. El 14 de abril de 1931, el triunfo de los partidos republicanos dejó claro que los españoles querían un cambio radical. Alfonso XIII así lo comprendió y abandonó España. Los presidentes más destacados fueron Niceto Alcalá Zamora y Manuel Azaña. El final de la Segunda República Española terminó con una guerra civil que enfrentó al bando republicano con el bando fascista, que estos últimos ganaron y se impuso la dictadura franquista. Que la causa principal de esta guerra civil hay que buscarla en la marcada polarización de la vida y de la política española, que se había profundizado en las décadas precedentes. La Guerra Civil Española, también llamada, según el bando beligente, alzamiento nacional o rebelión fascista, fue una sublevación militar apoyada por los elementos conservadores del país, en contra del gobierno legalmente constituido en la Segunda República Española. El final empieza el 23 de diciembre de 1938, con los franquistas alzando la ofensiva final contra Cataluña. Las fuerzas republicanas intentan tomar medidas contra esta embestida. El quinto cuerpo del ejército Lister, para intentar detener el avance de las tropas de Franco. El 1 de abril de 1939, Franco publica un lacónico comunicado de victoria.
La guerra ha terminado. La literatura y teatro de esta época, caracterizada por el público que habitualmente iba al teatro, perteneciente a la clase burguesa, y sentía predilección por un teatro de humor. Pero este teatro no satisfacía a ciertos escritores, como Valle Inclán o García Lorca, con sus autores más destacados, que fueron los siguientes: Jacinto Benavente, Eduardo Marquinas, Antonio Machado, Manuel Machado, Carlos Archines, Hermano Vázquez Quintero, Pedro Muñoz Seca. También uno de los autores más destacados fue Valle Inclán, que al comienzo de su andadura teatral bajo la sombra del modernismo. De ahí desemboca en el teatro del desperpento, el cual trata de mostrarnos la realidad deformada para poner en evidencia ciertos valores extravagantes con los que se convivía. Vamos a hablar de Federico García Lorca, que nació en el municipio de Fuentevaquero, Granada, en el seno de una familia de posición económica desahogada, que los temas más frecuentes son los negros, la guerra, el hombre como depredador de la naturaleza, la soledad, la homosexualidad, la muerte, omnipresente en todas sus obras poéticas. Sus obras teatrales fueron Mariana Pineda, El Público, La Casa de Bernalda Alba, etc. Sus obras poéticas más destacadas fueron Romancero Gitano, Poeta en Nueva York, Soneto del Amor Oscuro, etc. Y solo tiene una obra en prosa, Impresiones y Paisajes,